Buenos días a todos. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Okay. Bueno, ayer terminamos de ver hasta el accesorio. Nos falta ver el hipogloso, plexo cervical y sistema nervioso autónomo. Yo creo que el sistema nervioso autónomo lo vemos ya la próxima semana. Y hoy quisiera terminar hipogloso y plexo cervical. A ver. El hipogloso está sencillo, está cortito. Muy bien. Como saben, el nervio hipogloso es un nervio exclusivamente motor. Más sin embargo, como ya hemos visto en los otros pares craneales, también van a contener o a transitar fibras sensitivas a través del hipogloso, pero no es necesariamente fibras que pertenezcan a este nervio. Ahorita les voy a explicar eso. ¿Ok? A ver, nervio hipogloso es exclusivamente motor y está destinado a los músculos de la lengua. Origen real, las fibras del nervio hipogloso nacen de las células de una columna gris del bulbo que se extiende a lo largo de casi todo el bulbo, superiormente a la altura del trígono del nervio hipogloso en la fosa romboidea, inferiormente en el lado anterolateral del conducto central. ¿Sí? Realmente no sé si este núcleo de origen tenga un nombre en específico, pues aquí simplemente nos dice que su origen es en sustancia gris. Origen aparente, los filetes radiculares emergen del puente de entre 10 a 12 filetes y emergen del bulbo por el surco anterolateral. Componente funcional solamente tiene un tipo de fibras eferentes somáticas generales para los músculos de la lengua. ¿Sí? Más sin embargo, como veremos más adelante, va a tener un ramo sensitivo y ahorita les voy a explicar cómo es esto posible. Trayecto y relaciones de su origen emerge del cráneo por el conducto del hipogloso, ya saben, por delante del cóndilo occipital, acompañado por la arteria meningia posterior, que puede venir de la arteria faríngea o de la occipital, y por la vena condilia anterior. Al salir del conducto llega al espacio laterofaríngeo, ya les he mencionado a grandes rasgos cuál es ese espacio, ¿sí? Lo vamos a volver a ver cuando veamos faringe, donde se ubica posterior y medial a la arteria carótida interna, después el nervio rodea lateralmente a la carótida externa, a nivel del origen de la arteria occipital, y a este mismo nivel el nervio se dirige anterior a la región suprayoidea y se pierde ya en el espesor de la lengua. En esta región sigue a la vena lingual, superficial al músculo hiogloso, lo cubre el vientre posterior del digástrico, el músculo estiloioideo y la glándula submandibular. A este nivel se pierde. Más adelante el nervio se introduce junto con el conducto de Wharton a la región sublingual, donde emite sus ramos terminales y termina pues en la musculatura de la lengua. Ramos colaterales son 6, ¿sí? Son sencillos de aprender. Tiene un ramo meningio recurrente, si se fijan. Ramos meningios tiene el vago y cada una de las ramas del trigémino, el oftálmico, el maxilar, el mandibular, el vago, y aquí también ya se les une el hipogloso. Pero ¿cómo es posible que haya un ramo sensitivo en un nervio exclusivamente motor? Es gracias al plexo cervical. Este nervio contiene una íntima relación con el plexo cervical. Es por eso que puede tener un ramo sensitivo. Nace en el conducto del hipogloso, dentro de este conducto, y regresa a la cavidad craneal para inervar la dura madre vecina. Yo no sé que tengan estos ramos meningios que les encanta separarse y luego regresarse. ¿Sí? Algo muy característico. Va a tener también ramos vasculares, que son unos filetes muy delgados que se distribuyen en las paredes de la arteria carótida y la vena yugular interna. No sabría decirles qué función tiene estos ramos, ¿sí? Y tampoco de dónde los saqué. Rubier, Testi, tampoco lo esclarece.
Este ya lo habíamos visto, ya se los había mencionado cuando vimos los músculos infrayoideos. El ramo descendente se desprende a nivel de los grandes vasos, llega un poco por arriba del tendón intermedio del músculo moyoideo para comunicarse con el ramo descendente, pero del plexo cervical, formando así el asa cervical o asa del hipogloso. De esta unión nacen ramos para los músculos infrayoideos, a excepción del tiroideo, ¿sí? Que es inervado directamente del nervio, ¿sí? Que es de hecho el siguiente ramo, nervio para el músculo tiroideo. Y los siguientes ramos son nervios para el músculo iogloso y estilogloso y nervio para el músculo genioideo. Esos son sus ramos colaterales. Se los tienen que aprender, no están muy complicados. Igual los del glosofaringio se tienen que aprender y del vago se tienen que aprender algunos, no todos. Ramos terminales, bueno, se les denomina como ramos linguales. En su porción final, el nervio hipogloso se divide en numerosos ramos linguales en la cara lateral del músculo geniogloso para inervar el resto de los músculos de la lengua. Comunicaciones, el nervio hipogloso se comunica con el ganglio cervical superior del tronco simpático, con el nervio vago, con el nervio lingual del trigémino y sobre todo con el plexo cervical, es su principal relación, de las cuales presenta dos comunicaciones. Una comunicación superior, con una porción sensitiva del plexo cervical. Dicha relación, sobre todo con la sensitiva, explica por qué el nervio hipogloso proporciona un ramo sensitivo, el ramo meningio recurrente. Si fisiológicamente el nervio hipogloso es exclusivamente motor, es debido a esta relación con el plexo cervical. En realidad, quien está inervando las meninges en esa zona, pues es el plexo cervical. El hipogloso solamente está ayudando a llevar esas fibras. ¿Me explico? Y la comunicación inferior, la descrita ya previamente con cuando se forma el asa del hipogloso o asa cervical. ¿Ok? Y aquí lo tenemos, el nervio hipogloso. Este es el ramo meningio recurrente, este de aquí. ¿Sí? Desciende y aquí está la comunicación con el plexo cervical. Aquí esto ya es el plexo cervical. Aquí tiene un ramo sensitivo, lo que está en azul. ¿Sí? Se comunica con el hipogloso y es gracias a esta relación que hay un ramo sensitivo. Los ramos vasculares no vienen representados, ¿sí? No están. Su ramo descendente es este, y este es el ramo descendente del plexo cervical, y juntos forman el asa cervical o asa del hipogloso. Y de esta asa se van a desprender ramitos para el homoioideo, esternocleidoideo y el esternotiroideo. ¿Ok? Su ramo para el músculo tiroideo, su ramo para el músculo iogloso y estilogloso, ramo para el músculo genioideo y sus ramos linguales terminales para el resto de la musculatura de la lengua. Estos ya son los ramos terminales. ¿Sí? Ahora, si recuerdan, el músculo genioideo les había dicho que los franceses, Testi dice que quien lo inerva es el hipogloso y la literatura anglosajona dice que es C1, si recuerdan. ¿Sí? Pues ambos tienen razón porque tiene una estrecha relación con el plexo cervical. ¿Sí? Entonces, pues realmente aquí, pues es que no me atrevería a decir quién está equivocado y quién está en la razón por la estrecha comunicación con el plexo cervical. Si el plexo cervical, si dicen C1, pues el plexo cervical está formado por C1. ¿Sí? Este C1, este C2, este C3, C4 y C5. Ahorita les voy a explicar cómo se forma el plexo cervical. ¿Sí? Entonces, pues, lo que se estarán preguntando, ¿cómo lo va a preguntar? Pues de las dos formas. ¿Sí? Yo sé que ustedes pueden dominar ambas nomenclaturas. Sí, sí, Emiliano, usted puede, sí. Yo sé que sí. ¿Sí? Para que no me los agarren de bajada cuando hagan el servicio, cuando les toque hacer el servicio, sobre todo en un hospital.
No se dejen de los médicos, demuestren. Ok, anatomía funcional del nervio hipogloso. Pues básicamente es el nervio motor de la lengua. También se le adjudica un papel innegable en la masticación, pues obviamente para mover el bolo alimenticio, ya que presiona y mueve el contenido de la boca y lo proyecta entre los arcos dentarios. Intervienen los mecanismos del primer tiempo de la deglución, que impulsan el bolo alimenticio hacia la cavidad faríngea. Finalmente, el hipogloso es uno de los nervios del lenguaje articulado, es responsable de la pronunciación de la mayor parte de las vocales y de un cierto número de consonantes. De ahí la importancia del nervio hipogloso. Ok, y eso básicamente sería todo del nervio hipogloso. ¿Alguna duda? ¿Una pregunta, comentario, inquietud de esta o de temas anteriores? ¿No? Ok. Bueno. Muy bien, entonces sigamos con el siguiente plexo cervical. Antes de pasar a la presentación, les voy a explicar cómo es que se forma el plexo cervical. Miren, ay, a ver si no me tiembla mucho la mano. Miren, el plexo cervical está formado por la unión de C1, C2, C3 y C4. ¿Sí? Es decir, ya nervios cervicales. ¿Sí? Ya no estamos hablando de nervios craneales. ¿Sí? Ya después del agujero occipital para abajo, ya los nervios que se desprenden ya se denominan C1, C2, C3, C4, hasta C8 son los nervios cervicales y después ya sigue T1, T2, T3 ya los torácicos. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta llegar hasta el final de la columna vertebral. Ok, de cada uno de esos nervios, por ejemplo, ese 1, van a presentar dos troncos. A ver, ya lo dibujé mal otra vez. Así. Este C1 sale del conducto vertebral y va a presentar dos troncos. También C2 va a presentar dos troncos. Esto es C2. C2. C3 también va a presentar dos troncos. Ahí parecen salchipulpos. De hecho. A ver, ahí están los salchipulpos. A ver, ahí están. Antoje. C1, C2, C3 y C4. ¿Ok? Ok, de cada uno de estos nervios van a tener dos troncos, un tronco posterior y un tronco anterior, y pues es muy obvio hacia dónde se van a ir, ¿no? O sea, si se desprende a este nivel, un tronco se vira hacia la nuca y el otro se vira hacia la parte anterior del cuello. Los posteriores no nos interesan, ¿sí? Esos sí tienen varios ramos, los menciono muy someramente, pero no me interesa que se los aprendan, me interesan sobre todo los del tronco anterior, que son los que forman el plexo cervical. Del tronco anterior, a su vez se van a dividir en un ramo superior y un ramo inferior. El ramo superior de C1 del tronco anterior se va a unir directamente con el hipogloso. Aquí viene el hipogloso. Y se va a unir directamente a él. ¿Ok? El ramo descendente baja y de C2 tiene un ramo superior, igual un ramo inferior. Estos dos ramos se van a juntar y van a formar un asa. Esta es el asa perdón por la letra, del atlas. Es que esto lo suelo hacer en pizarrón. ¿Sí? Ahora, el ramo descendente de C2 del tronco anterior y el ramo ascendente de C3 van a formar otra asa.
¿Cómo creen que se llame? ¿Cuál es la segunda vértebra? Asa del axis. axis. Exacto, asa del axis. Y por último, pues el ramo ascendente de C4 con el ramo descendente de C3 van a formar una tercera asa. Esta no tiene un nombre en específico, simplemente se le llama así, tercera asa. ¿Sí? Nada más. Así es como se forma el plexo cervical. Y de cada una de estas asas se van a desprender diferentes ramos. ¿Sí? Ahorita les voy a decir qué ramos son. Básicamente, de todos estos ramos que se desprenden de estas tres asas, unas van hacia la superficie y unas van hacia profundidad. Las que van hacia la superficie van a ser ramos sensitivos y los que van a profundidad van a ser ramos motores. ¿Ok? ¿Sí quedó claro esto? ¿Sí? ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Ok. Sí. Entonces vamos con la presentación. Ahí está, plexo cervical. Cada nervio espinal presenta dos ramos. Ya les expliqué, uno anterior y uno posterior. Los posteriores no nos interesan. El plexo cervical está formado por los ramos anteriores de los primeros 4 nervios espinales cervicales, es decir, C1, C2, C3 y C4. El ramo descendente anterior de C1, que es el que estamos viendo aquí, y el ramo ascendente anterior de C2, este de aquí, lo que les expliqué en el garabato, se comunican para formar el asa del atlas. Este es el asa del atlas. De esta unión nacen los ramos para los músculos prevertebrales. ¿Sí? Aquí lo especifica. Músculo recto anterior, recto lateral, largo y recto anterior de la cabeza. Musculatura del cuello. Del asa del axis es esta. ¿Sí? Se forma por la unión del ramo descendente anterior de C2 y el ramo ascendente anterior de C3 y forman el asa del axis. Y de esta asa se van a desprender sobre todo ramos sensitivos. Este es el transverso del cuello, este es el auricular mayor y este es el occipital menor. ¿Sí? Aguas con este, auricular mayor. No confundir con el auricular posterior. El auricular posterior es un ramo colateral extrapetroso del nervio facial. ¿Sí? Les hago la aclaración, que tengan cuidado porque eso casi siempre me los confunden. Y como mi maldad no tiene límites, tengan por seguro de que en el examen les voy a poner una pregunta relacionada a este o al auricular posterior para darme cuenta que realmente me pusieron atención. ¿Sale? Muy bien. De la misma forma que los precedentes, el ramo descendente de C3 y el ramo ascendente de C4 se comunican y forman la tercera asa cervical. Esta no tiene un nombre en específico, simplemente se le llama tercera asa. De esta asa se desprenden los nervios para los músculos escalenos. El descendente de C4 y el ascendente ya de C5, este ya es C5, empiezan a constituir el plexo branquial. ¿Sí? Aquí lo tenemos ya completo, el plexo cervical. C1, C2, C3, C4, asa del atlas, asa del axis y tercera asa cervical. ¿Ok? Ya de aquí para abajo ya es plexo branquial. ¿Sí? Ahora, distribución. Del plexo cervical se desprenden 3 tipos de ramos, los ramos motores, sensitivos y comunicantes. Bueno, este no es muy relevante, básicamente comunicantes se podría considerar dentro de los ramos motores. Los ramos motores son profundos, suministran ramos para los músculos recto lateral,
músculos intertransversos, músculos prevertebrales y porción superior de los músculos escaleno anterior, medio y posterior, el elevador de la escápula y romboides. Suministra además dos ramos de mayor importancia, el ramo descendente y el nervio frénico. El ramo descendente es el que forma el asa del hipogloso, junto con el hipogloso, o asa cervical. Y el nervio frénico, ese llega hasta el diafragma. ¿Sí? Ahora, atención, no sé por qué, pero siempre se me confunden con este nervio de que viene del nervio vago. Y no es así. El nervio frénico viene del plexo cervical. Ramo descendente nace de los ramos anteriores, segundo y tercero del plexo cervical mediante dos raíces distintas. Se comunica con el hipogloso para formar el asa cervical o del hipogloso, cuya distribución ya hemos visto. ¿Sí? Nervio frénico. Su origen suele ser diverso, aunque es irrelevante. Es muy fácil de identificar. Es este. ¿Sí? Y puede tener diferentes orígenes. Con la de mayor frecuencia es que nace de C4 y tiene raíces secundarias de C3 y C5. Puede nacer de la tercera asa y también una asa formada por C4 y C5. El nervio frénico en su porción cervical no tiene ninguna rama colateral. En el tórax proporciona ramos a la pleura y al pericardio y termina en el diafragma. Al inervar el diafragma, el nervio frénico es esencial en el mecanismo de la inspiración. Su sección no produce no solamente dificultades en la respiración, sino también en las acciones de toser, estornudar y expulsar el esputo. Fenómenos relacionados con la protección de las vías aéreas respiratorias. De ahí pues la importancia del nervio frénico. El nervio frénico es también un nervio sensitivo, inerva la cúpula pleural, pericardio y peritoneo de la región hepática. Ramos cutáneos o superficiales, que estos tienen mayor relevancia para nosotros, sobre todo el transverso del cuello y el auricular mayor. Vamos a ver, son 4. El nervio occipital menor, y si hay un occipital menor, también hay un occipital mayor, pero ese ya corresponde a los troncos posteriores de los nervios espinales. Nace del asa del axis, se dirige superior y posterior hacia los tegumentos de la región mastoidea y occipital, a los cuales inerva. Estos dos se confunden. ¿Sí? Miren, este es el auricular mayor y este es el occipital menor. Para identificarlos, ¿sí? En medio de estos dos estaría el pabellón auricular. Bueno, un poquito más arriba, ¿sí? Más o menos por acá. El occipital menor se va por detrás del pabellón auricular y el auricular mayor se va por delante. ¿Ok? Entonces, de esa forma los pueden distinguir. Se dirige casi vertical hacia la oreja, se divide en dos ramas a nivel de gonion, en un ramo anterior que inerva parte anterior del pabellón auricular y un ramo posterior destinado a la parte posterior de la oreja y región mastoidea. Bueno, aunque este ramo nunca lo he visto representado. ¿Sí? Y vean, a nivel de gonion, o sea, aquí. Sí, esto es cara. ¿Sí? Recuerden que la mayor parte de la cara está inervado por el trigemino, a excepción de gonion y la parte más inferior de la cara. Esto. ¿Sí? Esta parte va a estar inervada por el nervio transverso del cuello. ¿Sí? También se desprende del asa del axis, rodea por detrás al músculo esternocleidomastoideo, dirigiéndose transversalmente hacia adelante, o sea, se va casi derechito, así. Pasando superficial o profunda la vena yugular externa, realmente da igual. Y termina aquí, en la región suprayoidea y cervical anterior. Sobre todo los ramos suprayoideos, ¿sí? Estos son los que van a inervar la parte más inferior de la cara, de la región mentoniana
y de la región geniana. ¿Sí? Esto. Este es el que tiene mayor relevancia para nosotros. Es relativamente común que cuando estén operando una muela del juicio, para aquellos que les interese cirugía maxilofacial o que lo vayan a ver no se crean, creo que ya en cirugía, en clínica de cirugía, creo que ya no les dejan hacer cirugías. Creo que ya solamente les dejan sacar terceros molares verticales. Ya mesioangulares o horizontales, creo que ya no los dejan. Bueno, a mí todavía me tocó y todavía hago cirugías de muelas del juicio. Y en ocasiones cuando hago el colgajo para descubrir la mandíbula, se supone que en teoría, anestesiando el dentario inferior, el lingual y el bucal es suficiente para poder operar. Pero en ocasiones, sobre todo en fondo de saco, cuando hago el colgajo y separo el colgajo y estoy sosteniendo con un separador que se llama separador Minnesota, en ocasiones el paciente refiere que precisamente le duele ahí donde estoy metiendo el separador. ¿Sí? Muy probablemente esa sensibilidad venga de los ramos suprayoideos, del nervio transverso del cuello, del plexo cervical. ¿Sí? Por eso tiene importancia clínica. ¿Sí? Y ahí lo que tengo que hacer es anestesiar más o menos a nivel del margen inferior de la mandíbula. Y ya, con eso deja de molestar. ¿Sí? Por eso es que tiene importancia clínica, sobre todo estos. Y por último, los nervios supraclaviculares se desprenden del cuarto ramo anterior, se dirige posterior, inferior y lateralmente, se divide en varios ramos, ramos mediales o supraesternales, ramos intermedios y ramos laterales o supraacromiales. Bueno, esto no tiene mucha importancia. Aquí está. Lo que está en azul son los ramos sensitivos y lo que está en rojo son los ramos motores. ¿Sí? Vean, ramos sensitivos este es el auricular mayor, el que les digo, se va por delante de la oreja. Este de acá es el occipital menor. ¿Sí? Va a la región mastoidea y occipital. Este es el transverso del cuello. ¿Sí? Este va a inervar parte anterior del cuello y la región suprayoidea y la parte más inferior de la cara. Aquí. Ese es el que dice que hay que anestesiar, ¿verdad, doctor? En ocasiones, sí. Si Ok. persiste la molestia, hay que Ujú. anestesiar a nivel de, nada más no se vayan a pasar, con cuidado, no se vayan, pongan ahí a nivel de fondo de saco y no se vayan a salir por acá. Aguas. ¿Sí? Ok, gracias, doctor. No, ¿de qué? ¿Sí? Y los supraclaviculares. ¿Sí? Los supracromiales, los intermedios y los supraesternales. Estos. De aquí. Y ramos motores, pues aquí este es el nervio frénico, que se va hacia abajo. Siempre que vean uno que se vaya derechito hacia el tórax, es el frénico, no hay de otra. ¿Sí? El ramo descendente, y aquí están seccionados otros ramos motores que son destinados a los músculos, de algunos músculos de la nuca, los prevertebrales y los escalenos. ¿Sí? O sea, músculos profundos del cuello, básicamente. Ramos comunicantes presenta las siguientes comunicaciones. Comunicantes con el tronco simpático se efectúa mediante 3 a 4 ramos, los cuales se comunican con los 3 a 4 primeros ramos cervicales y ganglio superior, que es el siguiente tema que vamos a ver, el gran simpático. Ay, Jair González, usted que parece Vegeta con ese. ¿Por las entradas o por qué? No, no por las entradas, no, por sus audífonos y su cosita esta que está iluminando. ¿El micro? Sí, está analizando la presentación. Su nivel Sí, de estoy. impresionante. Algo así. Ok. Muy bien, con el nervio accesorio, por medio de una rama de la segunda asa cervical o del axis, mediante otro ramo procedente del nervio cervical,
Atención, esto creo que ya se los había mencionado. Dicha comunicación proporciona inervación sensitiva al músculo esternocleidomastoideo y trapecio. Sí, ya se los había dicho ayer, ¿no? Esta relación. Recuerden que los músculos no solamente tienen que tener tonicidad, o sea, capacidad de contraerse, también tienen que tener propiocepción. ¿Sí? Es por eso que los nervios se comunican muy estrechamente entre ellos, ¿sí? Para tener todo tipo de, tanto información motora como información sensitiva. Y con el hipogloso, pues el más importante, para formar el asa cervical o asa del hipogloso y sobre todo para que el hipogloso tenga sensibilidad en su ramo meningio recurrente. Bueno, esto lo voy a mencionar rápido, pero pues realmente no voy a pedir que se los aprendan. Yo no sé por qué lo sigo dando y yo sé que ni lo van a leer. Bueno, para que le interese un poquito más de profundidad, pues aquí está. Si es que es posible eso, ¿verdad? Eh, Recuerden que el plexo cervical está formado por los ramos anteriores, pero hay unos ramos posteriores. Y de esos ramos posteriores se derivan todos estos. El nervio suboccipital nace de C1 y se dirige hacia los músculos del plano profundo de la nuca, a los cuales inerva junto con el músculo semiespinoso suboccipital. Esto los menciono porque en laboratorio luego a veces pues ven ramos acá atrás y me preguntan cuáles son. ¿Sí? El nervio occipital mayor nace de C2, atraviesa el cuarto plano de los músculos de la nuca y la lámina tendinosa del músculo trapecio y se vuelve subcutáneo. Inerva músculos oblicuos, esplenios, longuísimos de la cabeza y semiespinoso de la cabeza. Pues básicamente músculos de la nuca. Ramo posterior de C3 presenta dos ramos. El primero es sensitivo, el cual tiene una disposición muy similar al nervio occipital mayor. Por tal motivo también recibe el nombre de nervio occipital tercero. ¿Sí? Este sí me lo han preguntado en laboratorio, ¿dónde está? O cuál es, lo ven, lo identifican, dicen, doctor, ¿qué nervio es este? Y ese es el nervio occipital tercero. El segundo ramo es comunicante, el cual se une al nervio occipital mayor. Y ramos posteriores desde C4, C5, C6, C7 y C8. El volumen de los ramos decrece progresivamente conforme bajamos, ¿sí? Hacia el tórax. Dichos ramos inervan los músculos vecinos, el multífido, interespinoso, semiespinoso, longuísimo y esplenios. Y listo. Eso es todo de plexo cervical. ¿Alguna duda? No, ¿No? doc. Ok. Bueno, ay, nos quedan 20 minutos. Alcanzamos a ver sistema autónomo, ¿no? Nah, ya, sí, doctor. No, digan, sí, qué emoción, sí, conocimiento, qué emoción. Bueno, no, sí, qué divertido. Se nota la emoción, doc. ¡Uy! Ya para irnos por un café, doc. ¿Dónde? Ay, Que ya para irnos por un café. ¿no tienen clase ahorita? Sí, pero tenemos que ir por el café y despabilarnos tantito. Ok, déjenme ver cómo vamos de tiempo. Creo que vamos muy adelantados. ¿A A ver. poco sí? ¿Sí? Bueno, es que en virtual me voy más rápido, es que en presencial, quieran o no, el pasar lista, en preguntar en cada clase, pues sí se me van unos 15 minutos mínimo. De puro premio, profe, no, que no haya clases ni mañana ni el viernes. No, pues no, no va a haber. No, son Por oficiales. eso decía. Sí, ya sé. Sí, no, creo que, sí, de hecho creo que no había un consenso. Creo que sí estaban programados y apenas la semana pasada nos avisaron que no iba a haber clase. Yo dije, yo de todos modos me iba a dar clase. Sí. Y hay unos compañeros de la academia sí se quejaron que no, tengo el tiempo muy apretado y sobre todo a los que les dan la medicina. Sí, creo que sí se tiene que cambiar algo ahí porque sí, yo, por ejemplo, mi compañera Arlina, luego a veces sí la veo bien presionada para cerrar el curso de anatomía.
Sí está pesado, imagínense, o sea, nosotros estamos viendo pura cabeza. Lo que nosotros vemos en un semestre, ellos lo tienen que ver en un mes. Imagínense. Sí está. Hombre, bien fácil, ¿verdad? Bueno, obviamente no lo ven tan a profundidad como nosotros, pero de todos modos está muy pesado. Sí. Ok. Bueno, les voy a dar una pequeña introducción del sistema nervioso autónomo. Las vías funcionales, esas sí las quiero ver más detenidamente, ya para... Ah, caray, ¿qué le pasó a mi combo? Ay, ahora, no me traiciones. También ya quiere descansar. Sí, hija de la chingada. A ver. Es colectivo, profe. A ver. A ver, Déjelo qué. ser. A ver. A ver, espera. Ah, ya. No, ya. Ya, no se les hizo. Ya. Ok, sistema nervioso autónomo. Ok. Bueno, esto ya lo saben, ¿no? El sistema nervioso autónomo se divide en dos grandes sistemas que se complementan entre sí, es decir, el yin y el yang, ¿sí? El simpático y parasimpático, ¿sí? Eso ya lo saben, ¿ok? Unos hacen otra cosa y el otro hace lo opuesto, por así decirlo, ¿sí? Ya lo vieron en anatomía general y me imagino lo volvieron a ver en neuroanatomía. El sistema nervioso simpático básicamente promueve el gasto de energía y activa el organismo, mientras que el sistema nervioso parasimpático incrementa las reservas. Y sobre todo el sistema parasimpático es el que estimula la segregación de saliva. ¿Sí? Esa es la importancia para nosotros de, ¿cómo? Estomatólogos. ¿Ok? Es el que nos hace babear. ¿Sí? Cuando los chicos ven a Scarlett Johansson y cuando las chicas ven a, no sé, el que hace de Superman, ese, no sé Al cómo se bicho. llama, ¿no? Sí, ese. ¿Sí? Simpático, preparan el cuerpo para una emergencia, aceleran la frecuencia cardíaca, causa constricción de arteriolas de piel e intestino, dilatan arteriolas del músculo esquelético, elevan la presión arterial, redistribuyen la sangre que sale de las áreas cutáneas e intestinales y queda disponible para el cerebro, corazón y músculo esquelético. Dilata las pupilas, ¿cómo se dice? Miosis y midriasis. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Inhibe el músculo liso de bronquios, intestinos y pared vesicular. Cierra los esfínteres, provoca erección pilosa y sudoración cutánea. Y el parasimpático conserva ni restablece la energía, reduce la frecuencia cardíaca, contraen pupilas, la miosis, aumenta el peristaltismo intestinal, aumenta la actividad glandular, es decir, la segregación de lágrima, de moco y de saliva. ¿Sí? Abre los esfínteres y contracción de la pared vesical. ¿Sí? Se complementan. Uno hace una cosa y el otro hace lo contrario. ¿Ok? Y aquí tenemos una imagen que ejemplifica lo que acabo de mencionar. ¿Sí? El parasimpático se tiene que ayudar de la cadena simpática paravertebral, como la tenemos aquí. Obviamente tiene su origen desde el sistema nervioso central, pero tiene que haber relevo de información de los diferentes ganglios que se encuentran a lo largo de la columna vertebral. Y el parasimpático se origina del sistema nervioso autónomo y los ganglios, sobre todo los de la cabeza, que son los que vamos a ver, van a ser el ganglio ciliar, el ganglio pterigopalatino, el óptico, el submandibular y el sublingual. ¿Sí? Esos son los que van a hacer el relevo de la información. El sistema simpático está constituido por vías aferentes y eferentes que procede de la médula espinal, dos troncos simpáticos ganglionares, uno a cada lado, plexos y ganglios regionales.
Tiene dos troncos simpáticos que son troncos nerviosos con ganglios que se extienden a lo largo de toda la columna vertebral. Cada uno de los troncos tiene 3 ganglios cervicales, de 11 a 12 dorsales, de 4 a 5 lumbares y de 4 a 5 sacros. Y de todos estos solamente vamos a ver estos 3, los que se encuentran en el cuello. Estos pues ya no nos corresponde a nosotros. Aquí lo tenemos, estos son los que nosotros vamos a ver. En rojo está el sistema simpático y en azul el sistema parasimpático. Sí, vean, el par craneal 3, el facial, el glosofaringio y el vago, básicamente para todas las vísceras de cuello, tórax y abdomen. Sí, bueno, los últimos sacros para la región pélvica. ¿Ok? Así es como se distribuye. Esta imagen está muy ejemplificado cómo se distribuye, cómo se organiza el sistema simpático y parasimpático. El tronco simpático cervical comprende de 2 a 3 ganglios unidos por un cordón intermedio. Dicho tronco contribuye a la formación en el tórax de los plexos cardíacos y pulmonar. Los ganglios se describen como ganglio cervical superior, ganglio cervical medio y ganglio cervical inferior. El tronco se ubica por detrás de los grandes vasos, adosado a la fascia prevertebral. Ya vamos a ver qué es esto, es el siguiente tema. Yo creo que el martes vamos a terminar de ver este tema y vamos a ver las fascias cervicales. El ganglio cervical superior, voluminoso y fusiforme, se ubica a nivel del músculo recto anterior de la cabeza y la segunda y tercera vértebra cervical. Tiene los siguientes ramos: vasos vasculares o carotidios, estos son los que yo quiero que ubiquen. Estos no me interesan mucho, estos sí. Ramos vasculares. Ah, chinga, ¿por qué se llamarán así? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué diantres se llaman vasculares? Inervan un vaso o la Exacto, carótida. exacto. Van a los vasos. Van a la carótida común, a la carótida interna, a la carótida externa y a todos los ramos de la carótida externa. ¿Sí? Van a rodear las arterias. ¿Sí? Atención con esto. ¿Sí? Ramos faringios. Sí, ya lo habíamos visto. Junto con el vago, glosofaringio y accesorio forman el plexo faringio. Algo que ya les había mencionado. ¿Sí? Ramos esofágicos, laringios y nervio cardíaco cervical superior. Ok, sí, estos me valen madre. Estos son los que quiero que ubiquen. ¿Sí? Nervio yugular se divide en 2 ramas, una que se comunica. Este también me vale madre. Este sí es importante. Carotidio interno. Es el que forma, si se acuerdan, el plexo carotidio interno, de donde se va a desprender la raíz simpática del plexo carotidio para formar el nervio ovidiano. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Nervio ovidiano, ¿cómo se forma? Nervio petroso superficial mayor, junto con el nervio petroso profundo mayor, y la raíz simpática del plexo carotidio, pues precisamente es esto. ¿Ok? Ramos comunicantes para el hipogloso, C1, C2, C3 y en ocasiones hasta C4. Ganglio cervical medio es inconstante. Cuando se presenta, lo cual es poco frecuente, es muy pequeño, se ubica a la altura de la sexta vértebra cervical. Ramos, pues igual, ramos vasculares, que son los que quiero que ubiquen. Ramos cardíaco cervical medio y ramos comunicantes no me interesa. Esto, bueno, sí es importante, pero para nosotros ya tenemos suficientes problemas. Y el inferior es en realidad la fusión entre el ganglio cervical inferior y el primer ganglio torácico. Mide aproximadamente 8 milímetros, su forma es muy variable. Puede ser regularmente redondo, estrellado o semilunar. Se sitúa anterior al cuello de la primera costilla, se eleva hasta la altura de la apófisis espinosa de C7. Igual ramas, estos son los que quiero que ubiquen. Estos son importantes, pero no para el examen. No los voy a preguntar. Cordón intermedio, pues básicamente el que va a unir estos 3 ganglios. ¿Sí? Básicamente es eso.
Y aquí los tenemos. Aquí está el gran simpático o cadena ganglionar paravertebral. Este es el superior, este es el medio, este está de más, no sé, ganglio vertebral, quién sabe. Y este es el inferior, ya casi unido con el primer ganglio torácico. Y cordón intermedio. Y si se fijan, los que quiero que ubiquen son estos, los que están rodeando a las arterias. ¿Sí? Vean. Esos son los que quiero que ubiquen. ¿Por qué? Ok, a ver, recordando angiología. Otra imagen. ¿Sí? Eso los vamos a ver más adelante. Esto ya lo quiero dejar para el martes. Lo vamos a dejar aquí. Pero antes de terminar, quiero que recuerden. A ver, ¿qué arteria inerva la glándula submandibular? La lingual. No, El nervio facial. no, La irriga, tonsilar. irriga, nutre. Ninguna. La tonsilar. No, sí, tiene que recibir sangre. No, es que dijo inerva. Sí. Perdón, irriga. ¿Qué arteria irriga la glándula submandibular? La facial, Así es, la facial. ¿Qué rama? la submandibular. Exacto. Helen, ¿ya acabó sus participaciones? Creo que es la última. Si me la pone. A ver, déjame buscar la lista. Así es, la arteria submandibular que viene de la arteria facial. Correcto. Ahora, ¿cómo se pide, Helen? Aldana Moreno. Aldana Moreno. Helen Ailey. Ok, sí, ya acabó. Ahora, ¿quién irriga la glándula sublingual? La arteria lingual. Así es, la arteria lingual. Alba, ¿verdad? Así es. La arteria lingual irriga a la glándula sublingual. ¿Y quién irriga la glándula parótida? La tonsilar. No. La auricular posterior. La auricular posterior. ¿Quién dijo? Gabriela Castro. Castro. Ya había acabado. Le hubiera Dámela a dejado mí. más. Póngamela a mí. Póngasela a Yair, profe. Sí, Ajá. mínimo media porque respondí. Muy bien. Ahora, del sistema parasimpático creo que ya les he dicho cómo es que llega la información. Ya se los he mencionado cuando vimos facial y trigémino. La información parasimpática para la glándula sublingual va a llegar a través del nervio lingual, ¿sí? Va a llegar al nervio cuerda del tímpano, ¿sí recuerdan? ¿Sí? Igual a la glándula sublingual. A la glándula parótida, ¿se acuerdan cómo llega la información parasimpática? ¿Quién da la Por los inervación? ganglios. ¿Quién da la inervación funcional a la glándula parótida? El simpático, ¿no? Es simpático y parasimpático. ¿Quién da la inervación parasimpática? Lo vimos ayer. ¿Qué nervios vimos ayer? ¿Será el octavo? Sí. El No, glosofaringe. es el octavo.
¿Será el glosofaringio Es el 9, entonces. o será el vago? El vago. El vago. No. No, el El glosofaringio. gloso. El glosofaringio es el que da la Glosofaringio. inervación funcional a la parótida. Ah, ¿Y cómo llega la información parasimpática del glosofaringio a la parótida? ¿A través de quién? ¿Quién le ayuda? ¿Qué otro par craneal le ayuda? mm, Ya ven por qué quiero que este tema lo veamos más El detenidamente. hipogloso. ¿No? Bueno. Ahora sí el vago. No, tampoco. Es el trigémino. Trigémino. El 8. El ¿Trigémino? trigémino. ¿Sí? Bueno, repasen pares craneales. Por favor, denle una leída a las presentaciones y continuamos con este tema el próximo martes. El lunes no hay clase. ¿Sale? Terminamos de ver sistema nervioso autónomo y fascias cervicales y por fin terminaríamos con la segunda unidad, anatomía descriptiva. Ya después vamos a ver un repaso de todo lo que hemos visto, pero de diferente punto de vista. Lo único nuevo que vamos a ver va a ser paladar, lengua y algunas vísceras del cuello. ¿Ok? Bueno, entonces que tengan bonita Semana Santa. Sí. No se aloquen mucho. No queremos que otra vez haya una tercera ola de coronavirus. ¿Sí? Entonces llévensela tranquila. ¿Sí? Pues. ¿Mande? Salido aquí igualmente. Ok. Gracias, Sale. profe. Vale, nos vemos, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. No prometo nada, profe. Hasta Nos luego, vemos bye. en misa virtual. Ok. Adiós.